Bienvenidos al programa ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Dios bendiga a la amada audiencia y desde aquí, desde Merlo, Buenos Aires, Argentina, te saluda a tu amigo Pastor Juan Antonio Cáceres desde el programa ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? A través de luminares.net. Gracias a Dios por un nuevo amanecer, un nuevo día. Y aquí estamos para decirte porque es el tiempo de buscar al Señor hasta que Él venga y nos enseñe justicia. Yo sé que en estos tiempos que está pasando la iglesia del Señor son muy pocos los que buscan al Señor. Pero bueno, somos libres, Dios nos dio libre albedrío y cada uno es responsable por la decisión que ha tomado en cuanto a la fe. Cuando Dios te talle y tú sientas dolor, no temas. Más bien, gózate, alégrate, porque Dios está haciendo en usted un diamante. Les recuerdo que Dios, el Señor, no talla vidrio. Él talla solamente piedras preciosas. Y usted que está del otro lado es una piedra preciosa, sea hombre o sea mujer. En el desierto somos procesados por la mano del Señor. En el valle somos fortalecidos. ¿Para qué? Para dar batalla. Y en el monte escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es el monte? Cuando subimos en oración delante de la presencia de Dios. Y hoy traigo un mensaje que lo vamos a encontrar en Josué capítulo 9 sobre los Gabaonitas. Y lo he titulado este mensaje cuando no consultamos al Señor. Cuando no consultamos al Espíritu Santo, podemos lamentar después las consecuencias. Y Dios te bendiga, varón, mujer, familia, donde te encuentres, en tu ciudad, tu pueblo, tu país, tu continente. Y estoy haciendo un regalo para todos aquellos que se suscriben a mi canal de YouTube. Estoy regalando mi libro que lo escribí hace un par de años atrás. Se titula ¿Para qué nací? Yo cuando nos preguntamos para qué nací, por qué estoy en este mundo, por qué pasa esto, el por qué, el por qué, el por qué. Y me parece muy bien que nos preguntemos. Bueno, en ese libro que consta menos de 80 páginas, usted puede descubrir qué Dios quiere decir a aquellos que la leen, obviamente. El regalo es gratis y lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal de YouTube. Me van a encontrar como Pastor Juan Antonio Cáceres Oficial. Ahí usted se suscribe, me manda un mensaje en privado a mi correo electrónico, es tonycáceres@yahoo.com.ar, Tony con Y, mi apellido que es Cáceres @yahoo.com.ar. Si no, me puede mandar un mensaje de texto a +54, que es el prefijo de Argentina, 11 6909 1958. Que Dios te bendiga y una vez que usted me manda su email, su correo electrónico y le mando el libro por PDF. En menos de una hora usted lo puede devorar y lo puede leer varias veces para entender el mensaje. Vamos a orar al Señor y mientras tanto vayan buscando en Josué capítulo 9. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta hermosa hora, Padre, vengo a tu presencia para llevar una enseñanza más del programa ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Que Dios bendiga a todas las radios que sacan el programa en directo, otras lo hacen en diferido, y a Canal 100 en la ciudad de Quetzal, esto es Guatemala, allá cerca de México, para ser más precisamente, al sur de aquel país mexicano. Dios bendiga a todos mis hermanos de todo el continente hispanoamericano, y yo sé que el programa sale también en muchos continentes. Que Dios bendiga a todos aquellos que comparten la transmisión ahora y después. Para la gloria de Dios, vamos al mensaje de hoy en Josué capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 3 en adelante. Es un par de versículos para luego ir a la enseñanza. La vida no se trata de usted y de mí, sino de Dios, de su reino, su gloria, su misión. Él sí nos da el gran privilegio de ser parte
de esta historia. Muchas veces me encuentro con personas que dicen ser cristianos y en este mensaje lo vamos a descubrir. Pero lo que quiero decir es que la generación de hoy, de este tiempo que estamos viviendo, en los templos, más precisamente en las iglesias evangélicas cristianas, todos buscan la unción de David. ¿Para qué? Para reinar, obviamente. Todos buscan la unción de Eliseo. ¿Para qué? Para tener la doble porción del Espíritu. Y no es malo eso. Todo busca la unción de José. ¿Para qué? Para gobernar muchas veces sobre los hermanos. Otro busca la unción de Salomón para prosperar, porque muchas veces uno lo único que escucha es prosperidad y nada de la palabra de Dios. Pero aquí viene el mensaje. No quieren la unción de Juan el Bautista. Y usted se preguntará ¿por qué? Y porque es muy fácil. Juan el Bautista predicaba generación de vivos, arrepiéntanse. O sea, denunciaba el pecado, hasta el rey lo denunció, y eso lo puso en riesgo su vida. ¿Y cómo pagó su vida? Con su cabeza. Dice la palabra de Dios en Josué capítulo 9, a partir del versículo 3. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, y hoy el mensaje justamente viene sobre esto. Pues fueron, se fingieron embajadores, tomaron sacos viejos de vino, rotos, remendados, zapatos viejos, recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a lo de Israel: nosotros venimos de una tierra muy lejana, hacé pues ahora alianza con nosotros. Y aquí me detengo. El pueblo de Israel en aquel entonces estaba entrando a poseer la tierra prometida, en este caso Canaán, que el Señor le había dado en promesa, una gran promesa. Pero la victoria dependía de la obediencia. Usted sabe que nosotros tenemos una gran promesa para entrar en el cielo, pero para llegar allá demanda de usted y de mí obediencia. Aquí no se trata de que usted cumpla esto, cumpla lo otro y usted ya es salvo, siempre salvo y va a entrar. No, todo tiene un proceso. El Evangelio de Jesucristo no es fácil, pero en obediencia podemos cruzar, como dijo el Señor, pasemos al otro lado. Y Jericó en la época de Josué era imposible conquistar, pero el Señor le dio una gran estrategia espiritual, como te da a ti y me da a mí. Ellos debían marchar, guardar silencio, tocar trompetas, esperar y obedecer. Y así lo hicieron durante 6 días. Y al séptimo día, si usted lee esta hermosa historia, usted se va a dar cuenta que la historia de Josué de Jericó, Jai, empieza en el capítulo 6 en adelante. Dios derriba muros que el hombre y la mujer no pueden derribar. Por eso el libro de Zacarías en el Antiguo Testamento nos dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Todo lo que usted y yo podemos ganar batalla no va a ser ni con tu fuerza ni con la mía, en este caso fuerza humana, sino con el espíritu que está sobre su vida y la mía. Y si no lo está, empieza a buscar, porque te puedo asegurar que la que se viene y no está muy lejos, estamos en el cumplimiento del fin. Pero bueno, hoy el mensaje es sobre los gabaonitas. El libro de Hebreo nos dice en el capítulo 11 que los muros de Jericó cayeron por la fe. Hay muros que quizá en este momento, hay muros en tu vida que no lo vas a poder derribar con inteligencia, no lo vas a poder derribar esos muros con sabiduría humana, sino con oración, fe y obediencia. Qué hermoso que es nuestro Señor que nos enseña. Él constantemente nos está enseñando. Y después de esta victoria que pasó ahí sobre los muros de Jericó, que cayeron obviamente, Israel pensó, como muchos de nosotros, como pueblo de Dios pensamos, que la próxima victoria era sobre Jai, que estaba nada más que a 30, 40 kilómetros, y que sería una batalla fácil.
Pero no fue así. Si usted lee la historia, no fue así. Cuando ellos fueron con pocos hombres, fueron derrotados. Y nos preguntamos, ¿y por qué? Si Dios permitió derribar los muros de Jericó, ¿qué va a pasar con Jai, que es una ciudad más pequeña, menos habitantes? Era pan comido, como dijo Caleb en su momento. Pero no fue así. El pueblo de Dios fueron derrotados. Y es así que los de Jai llegaron a matar a 36 soldados israelíes. ¿Por qué? Porque hubo una desobediencia. Cuando hay desobediencia, usted no puede clamarle a Dios para que Dios lo bendiga, porque hay desobediencia en su vida, hay desobediencia en mi vida, hay pecado. Y aquí vamos a descubrir un pecado. Y el pecado no viene de una tribu cualquiera, viene de un pecado de un hombre llamado Acán, de la tribu de Judá. Y fíjese cómo es las cosas de Dios. De la tribu de Judá salió el Salvador, nuestro Señor. Pero aquí sale de esta tribu un hombre llamado Acán, de la tribu de Judá. Él, cuando fueron a Jericó, había tomado de el anatema, había tomado lo que estaba prohibido por mandato del Señor. A veces Dios nos prohíbe ciertas cosas y nosotros lo tomamos igual, entramos en desobediencia. Cuando Adán y Eva desobedecieron, entraron en pecado. ¿Y cuál fue la causa? Los botaron, lo sacaron, lo echaron del paraíso. Y ese pecado oculto de parte de Acán trajo derrota luego para el pueblo de Dios. ¿En dónde? En Jai. Fue una derrota pública, pero perdieron la guerra. Y aquí podemos ver algunos errores del parte del pueblo de Dios. Confiaron en su propia fuerza, confiaron en su propia experiencia y no buscaron, como muchos de nosotros, no buscamos la dirección del Señor. ¿Y qué pasó? Menospreciaron al enemigo porque eran poquitos, mandaron pocos soldados, pensaron que Jai era pan comido, como se dice acá en la Argentina, pero resulta ser que ese pequeño grupo de ahí de Jai derrotaron al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque había un hombre que se había tomado algo que por Dios estaba prohibido. Acán había tomado algo del anatema que Dios lo había prohibido. Hasta aquí va todo lindo, todo hermoso. Pero había un pueblo derrotado. Lo que el hombre y la mujer muchas veces esconde en vista pública, pero el Señor lo ve. Su palabra dice, porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, o sea, descubrirse, ni oculto que nada haya para saber de parte de dónde, delante del Señor. Josué no entendía esa derrota en Jai. Entonces el Señor vuelve a hablar, porque Él es un Dios que habla, no es un muñeco mudo, no es un muñeco que lo tenemos que llevar en el hombro. Él no está ciego, Él tiene oído para escuchar, tiene boca para hablar. Entonces el Señor vuelve a hablar, y fíjese cómo es el texto bíblico. Él no dice Acán ha pecado, Él dice el pueblo de Israel ha pecado, o sea que lo hace partícipe a todo. Todos han pecado. Dios es excelente, sabio, y Él siempre va a atacar donde está el tema para que eso salga a luz y haya luego victoria y bendición. El texto dice claramente, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, dice el Señor, y también han tomado del anatema, hasta han hurtado, mire, han mentido, han guardado entre sus enseres. Qué hermoso que nuestro Señor cuando nos dice lo que estamos pasando, tenés que dejar eso, no toque del anatema aquello. Siempre el pecado va a afectar a todo el cuerpo. Y le doy un ejemplo. Cuando Adán y Eva desobedecieron en el Edén, en el paraíso, afectó a toda la humanidad.
Por la desobediencia de uno vino la desobediencia de toda la humanidad. Por el pecado de uno, el pecado pasó a toda la humanidad. Por eso el primer hombre, Adán, pecó, pero el segundo hombre, Jesús, cumplió el mandato del Señor. En el primero todos morimos, en el segundo todos vivimos. ¿Quién es el segundo? Nuestro amado y Señor Jesucristo. En la iglesia de hoy pasa exactamente lo mismo. El pecado tolerado muchas veces en las iglesias. No voy a hablar del pecado porque se van a ir de acá, van a dejar de ofrendar. Mira, Dios es dueño de todo. Si tu preocupación es el dinero, mi papá es rico. Nosotros no solamente cumplimos su palabra y Él va a ser el proveedor. Así que no te preocupes por el dinero si se van porque hablaste del pecado. Preocúpate más de que tu nombre no sea borrado del libro de la vida. Y el pecado tolerado muchas veces en las iglesias cristianas evangélicas trae una debilidad espiritual. Dios no revela para destruir, todo lo contrario, Él revela para sanar, para decirte, deja ese pecado porque te está llevando a la perdición. Deja ese pecado porque no vas a ser bendecido. Deja eso porque de lo contrario va a pasar como Sansón y Saúl. El Espíritu Santo va a salir de usted y usted va a creer como creyó Sansón y creyó Saúl que todavía tenés la unción y resulta que sos címbalo que sueña, retiña y no hay nada. Pero después del arrepentimiento viene una oportunidad más. Y hubo un arrepentimiento. Si usted lee la historia, Dios le guió a Josué, formaron las tribus, cada tribu un representante, hasta que Acán tuvo que hablar y pobre Acán, terminó mal él, su esposa, sus hijos y todo lo que tenían. Pero bueno, había que limpiar el pecado. Y en el capítulo 8 de este hermoso libro de Josué, Dios habla y dice algo hermoso: no temas. No temas por tu pecado, no temas por tu desobediencia. Si Dios habla es porque te quiere bendecir, perdonarte, restaurarte y levantarte. Pero lo hermoso es que la palabra dice, no temas. Y después del juicio vino nuevamente la misericordia. ¿Cuál fue el juicio? Todo lo que dije hace un instante sobre Acán. Y vino la misericordia nuevamente. Después del fracaso viene nuevamente una oportunidad. Así que si usted fracasó en la fe, no se preocupe, no temas. Dios nuevamente te quiere restaurar tu vida, nuevamente quiere bendecir tu vida espiritual. Ahora, el Señor, a partir de este capítulo, Él va a cambiar su estrategia. Les permite tomar, a partir de la siguiente guerra, el botín. Bendito sea el nombre de Jesús. Lo que antes estaba prohibido, ahora Dios le permite. Mire cómo Dios no obra conforme a nosotros. Dios sabe cuándo decir no y sabe cuándo decir sí. Es tan lindo nuestro Señor que Él nos enseña. Y la victoria llega nuevamente y Jai fue conquistada. Y el pueblo del Señor nuevamente experimentó el poder de Dios. Luego edificaron un altar. Usted sabe que cada vez que usted consigue una victoria a través de la hermosa persona del Espíritu Santo, no se olvide de agradecer a Dios. Vaya a la iglesia, levante la mano y diga, pastor, quiero agradecer al Señor por lo que Dios hizo en mi salud, por lo que Dios hizo en mi economía, por lo que Dios hizo en este tiempo, en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos. No guarde en secreto lo que Dios hizo en público. Alabado sea Dios. Y el pueblo del Señor experimentó el poder de Dios. Edificaron un altar. Altar, cuando se edifica, es orar, hablar y dar agradecimiento. A veces en las iglesias, yo he estado en varias iglesias y el ministro pregunta si hay un agradecimiento, pero la iglesia tenía que levantar la mano todo. Claro que hay el agradecimiento. Tenés que agradecerte porque te levantaste ese día, agradecerte porque tomaste un vaso de agua, agradecerte porque tenés una estufa para que te caliente los pies, agradecerte por el vestido, la ropa, el calzado. Pero no,
somos, parece, aquellos leprosos que eran los 9, no volvieron a agradecer y volvió uno solo. Pero bueno, como yo sé que todo anota un ángel, vamos a tener que dar cuenta allá. Y allá sí, allá no hay escapatoria. Cara a cara con el Señor y los ángeles ahí diciendo, ¿qué hiciste, Juan? Acá está, te anoté esto, diste gracias por esto, faltaste a la reunión, no quisiste orar, dijiste cosas que no tenía que decir con tu boca. Todo está anotadito. Volvemos a los gabaonitas. Por eso, antes de seguir conquistando tus batallas de salud, economía, familia, todo eso hay que adorar al Señor. Nunca deje de dar gracias y de orar al Señor. Y ahora sí vamos a entrar en el capítulo 9, donde cerraré este mensaje en estos minutos que quedan con los gabaonitas. Y aquí sí viene algo trágico, que muchas veces puede engañar aún al ministro. Fíjese que lo engañó a Josué, un hombre experimentado con el poder que estuvo como mentor a Moisés. Pero el enemigo trabaja sutilmente. Y el engaño de los gabaonitas no fue solo una historia antigua en el pasado. No. También es sobre estos tiempos, el peligro espiritual que enfrentamos cada hombre y cada mujer de Dios delante de este mundo que nos toca vivir. Muchas veces pensamos que el mayor peligro para los hijos e hijas de Dios es un enemigo que viene con espada, que viene con un arma, con drones, con todos esos armamentos que hay hoy, y resulta ser que no es así. Pero las Escrituras nos enseñan que el enemigo más peligroso no siempre viene atacando. A veces y muchas veces viene como ángel vestido de luz, como dice ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 11, que nos se presenta como ángel de luz. Si alguien te predica un evangelio en el cual usted conoce, sea anatema. Alabado sea Dios. Santo es el nombre de Jesús. Y entonces, este enemigo viene con dulces palabras, apariencia de humildad, y uno lo recibe. ¿Por qué? Porque no hay discernimiento, no se oró, no se buscó la guía del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios, Israel, había vencido en los capítulos anteriores, había vencido a Jericó, que gracias a la voz del Señor, que clamaron y dieron vueltas 7 días, una vez por día, y la última vez 7 días, cayeron los muros, después ganaron en Jai la segunda vez. ¿Y qué pasa después? Viene el engaño. Por eso no fue la fuerza del enemigo lo que puso en peligro a Israel. No fue. Sino la falta de consultar al Señor, como es el mensaje de hoy. Cuando no consultamos al Señor. Y los hombres de Israel, dice, tomaron, alabado sea Dios, de las provisiones de ¿quién? De los gabaonitas, que leímos ahí en el capítulo 9, si no léalo. Dice que los hombres de Israel tomaron de las provisiones de los gabaonitas y no consultaron al Señor. Así dice capítulo 9 de Josué, el texto que es el versículo 14. Cuando usted y quien te habla dejamos de buscar la dirección del Espíritu Santo, el engaño encuentra una puerta abierta para entrar. Muchas veces lo que parece una buena oportunidad puede convertirse en una carga para el resto de nuestras vidas. Después de esa gran victoria en Jericó y luego la restauración de Jai, Israel estaba avanzando en la conquista de la tierra prometida. ¿Cómo está tu fe, varón, mujer? ¿Está avanzando, está creciendo para entrar en el reino de los cielos? ¿O hoy por hoy estás pasando lucha? Todos vamos a pasar lucha. Y ahí es cuando Dios nos prueba nuestra fe y nuestra obediencia. Y entonces encontramos en la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras,
que el enemigo no va a atacar más con armas, sino cambia de estrategia. Ya no ataca con fuerza, sino con engaños y mentiras. Y hoy lamentablemente ocurre lo mismo. Nuestro enemigo no puede vencer a la iglesia del Señor a través de una persecución, sino vayamos por un momento a Hechos, el libro que escribió aquel hermano Lucas, que no era parte de los 12, pero él, a través de testimonios que estuvo con los discípulos del Señor, él escribió ese libro, y encontramos que en el capítulo 8 de Hechos, dice, en aquel día, dice, hubo una gran persecución contra la iglesia del Señor, que estaba en ¿dónde? En Jerusalén. Pero después de esa persecución se esparció la iglesia, y mientras iban anunciando el evangelio de Jesucristo. Por eso se cumplió la profecía del maestro de Galilea, mi Señor amado Jesús: vayan y anuncien en Galilea, en Judea y hasta los confines de la tierra. Siempre, y no se olvide, nuestro adversario, nuestro enemigo, intentará hacer menguar tu fe, que no ores, que no lea la palabra. Te va a poner algo, cansancio, sueño, y también el engaño. Te puede llegar a poner no solamente el engaño, sino un compromiso con este mundo. ¿Qué te puede dar el mundo? El mundo no te va a dar salvación eterna. Todo lo contrario, te va a hacer perder. El mundo te puede dar pan para hoy y hambre para mañana. Hay falsas apariencias de parte, muchas veces, de aquel hermano, de aquel amigo, aquel familiar, que a veces sutilmente te empieza a decir y te va desviando del camino del Señor. Y después usted ya no puede volver. Pero gracias a Dios que hay una segunda oportunidad. Jesús había dicho de Satanás que él ha sido homicida desde el principio. No ha permanecido, dice el Señor, en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él habla de mentira, habla del mismo, porque es mentiroso y padre de mentira. Que Dios nos guarde de las mentiras del enemigo. La vida del creyente, del hombre y la mujer en la fe del Señor Jesucristo, no solo va a enfrentar ataques abiertos, sino muchas veces también engaños sutiles por parte del enemigo. El pueblo del Señor, Israel en este caso, venía de grandes victorias. Jericó, Jai, reconquistada. Y vemos que, como no pudo vencer por la fuerza, va a entrar con el engaño. Nuestro adversario sigue trabajando de la misma forma. Él va usando estrategia. ¿Para qué? Para que el hijo y la hija de Dios no pueda entrar en el cielo, donde hay calles de oro, mar de cristal, donde están las columnas de zafiro, piedras preciosas. Por eso muchas veces te va a poner prueba, tratará de confundirte, te va a mentir. Observemos que los gabaonitas reconocieron, si usted lee el capítulo 9, ellos reconocen el poder de Dios. Nuestro enemigo reconoce el poder de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Él reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. Él reconoce que Jesús es el Santo de Dios. Satanás y los demonios reconocen la autoridad absoluta de mi Señor Jesucristo. Reconoce que Jesús es el juez que traerá castigo eterno. Reconoce que solo Jesús debe ser adorado. Reconoce también este enemigo, que el Señor reprenda en esta hora, que vino a destruir. Jesús vino a destruir sus obras malignas. Y él sabe quién es Jesús. Yo no sé si usted sabe quién es Jesús. Si no sabe, empieza a buscarlo. Si no lo conoce, empieza a conocerlo. Jesús es amor. Perfecto, es amor. Por amor eterno,
Él te escogió antes de la fundación del mundo. Por amor no descendió de la cruz, pero también es un Dios celoso y consumidor. Los gabaonitas habían oído todo lo que el pueblo de Dios Israel había pasado. Ellos sabían que Dios poderoso lo había sacado a Egipto después de 4 siglos en esclavitud. Quizá usted está en esclavitud en esta hora, no sé cuánto tiempo. Puede haber esclavitud en su vida, en algún área de su vida. Y usted quizás no se da cuenta. Pero aquí el pueblo enemigo, que eran los gabaonitas, sabían que antes de librar a Israel de Egipto, había 10 plagas. El pueblo de Egipto tuvo que ver las maravillas del Señor a través de esas plagas. También sabían este pueblo que Dios los guiaba por el desierto, de día con las nubes y de noche columna de fuego. Sabían también esta gente que Dios había abierto el mar rojo y que pasó Israel, y cuando fueron los enemigos se cerró las aguas y murieron todos. Los gabaonitas sabían que Dios abrió el río Jordán. ¿Cuál es tu río que no puedes abrir hoy, varón, mujer de Dios? ¿Te está faltando quizá fe? ¿Te está faltando creer más en este Dios que hace prodigios y milagros? Los gabaonitas sabían del poder de Dios, sabían de los milagros de Dios. Yo no sé si usted ha escuchado que Jesús todavía liberta, Jesús sana, Jesús restaura, Jesús devuelve la vida a los muertos, la vista a los ciegos, le hace oír a los sordos, hace hablar a los tartamudos. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Los gabaonitas sabían que Dios transformó las aguas amargas en mara, ahí en el desierto, en aguas dulces. Ellos estaban conscientes de que Dios lo alimentaba con el pan, ese maná diario, esas codornices. Dios te alimenta, varón, mujer. ¿Cuál es tu posición hoy delante del Señor? ¿Sos como los gabaonitas o sos parte de la iglesia verdadera del Señor? Ellos sabían que cuando murmuraron contra Moisés, Dios mandó serpientes para que los muerdan. Y cada uno que miraba cuando era mordido a la serpiente que estaba erecta ya, eran sanados. No era la serpiente que estaba en ese mástil, era la fe. ¿Cómo está mirando usted a Jesús hoy? ¿Lo tenés en el centro de tu vida o lo tenés a un costado a la derecha o a un costado a la izquierda? Nuestro enemigo sabe muy bien todo lo que el Señor Jesús ha hecho en toda la historia de la humanidad. Hoy hay hombres y mujeres que antes robaban, ahora ya no roban más, porque fueron pasados por la cruz. La sangre pasó sobre sus vidas. Han nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo de agua y de espíritu no puede comprender al Señor. No puede tener una comunión con el Espíritu Santo. Por eso todos los que hoy son parte de la fe del Señor, si antes eran borrachos, ahora se embriagan en el Espíritu Santo. Si antes hablaban mentira, hoy ya hablan verdad. Si antes eran adúlteros, ahora ya no lo son. Porque cuando venimos a Jesús, cambia nuestro ADN, cambia nuestra forma de vida. Pero si seguimos haciendo lo mismo y somos cristianos, estamos equivocados. Hay una mentira. Somos como los gabaonitas. Venimos a la iglesia, mentimos. Venimos a la iglesia, no testificamos del poder de Dios. Venimos a la iglesia y nos damos gracia. Yo sé que a muchos no les gusta, pero a mí me gusta y al Señor también. Yo no pretendo que a usted del otro lado le agrade lo que yo digo, pero a Dios sí le agrada. Yo no busco la gloria del hombre, sino la gloria de Dios, que es mi Señor. Ay de mí, dijo Pablo, si no predicara el Evangelio. Los gabaonitas habían comprendido
que nadie ni nadie podía detener a Dios. Hay gente hoy que se burlan de las Escrituras, se burlan de Jesús. El plan de Dios sigue vigente. Ya vas a tener que dar cuenta por tu burla. A Dios no le mueve un pelo, porque el plan de Dios es pronto sonar las trompetas, llevar a sus hijos a la gloria, y este mundo va a estar a la merced del anticristo. 7 años, dice la Biblia, que va a gobernar el anticristo. 3 años y medio de paz, y después viene el engaño. Mire cómo el pueblo de Israel va a caer en el engaño. Y después sí, agárrate, Catalina, que vamos a galopar, decimos aquí en la Argentina. Pero todavía hay tiempo, todavía las trompetas no sonaron. Todavía, si usted quiere ser santo, santifíquese más. Si quiere ser inmundo, siga revolcándose con los cerdos como el hijo pródigo. Alabado sea Dios en esta hermosa hora. Dios quiere hombres y mujeres que reconozcan el poder de Él con un corazón sincero. Los gabaonitas sabían que no podía vencer a Israel. El diablo sabe que no puede vencer al pueblo de Dios, siempre y cuando que ese hombre, esa mujer, sea de la familia de Dios y esté en comunión con el Señor. Dios no quiere ni los tibios ni los fríos, sino que sean bien calientes en el Señor. Entonces, como no pudieron vencer a los de pueblo, usaron la mentira. Se vistieron con ropas viejas, llevaron pan seco, dijeron, mintiendo, dice la palabra de Dios, que venían de tierras muy lejanas. ¿Cuál es la aplicación para tu vida y la mía? Para estos días nuestro adversario se disfraza de oportunidades. Muchas veces se disfraza de amiguismo, de amistades, aparentando ser un buen hombre, una buena mujer. Pero el creyente tiene que preguntar, ¿viene de Dios o viene del otro? Este mismo Josué, cuando estuvo con un ángel, dijo que estaba con una espada, ¿eres de los nuestros o eres de nuestro enemigo? Este mismo Josué. Y fíjese que cayó en la mentira. Que Dios nos ayude a no caer en una mentira. Es necesario siempre estar en comunión con el Espíritu Santo, en intimidad con el Señor y pedir discernimiento. Yo le vengo pidiendo discernimiento al Señor por mi pueblo, discernimiento por mi vida, discernimiento por los que me acompañan, discernimiento cuando viene algún paracaidista a la iglesia, que buscan pastorado y no tienen oveja, y quieren que uno le dé en el segundo o tercera reunión, que le dé para predicar. No, Señor, yo estuve 30 años en una iglesia limpiando baños y no me arrepiento, limpiando la iglesia. No me daban la oportunidad. Yo dije, si es de Dios algún día, predicaré el evangelio. Y con todo eso seguía predicando. Aquí en la radio, gracias a la inmensa misericordia de Dios, hace 14 años, cuando empecé no me escuchaba ni el operador, pero ahora gracias a Dios tengo muchas personas, y no por mérito mío, sino por mérito del Espíritu de Dios. Esto es un trabajo de hormiga. Vio que la hormiga va llevando la comidita porque sabe que después no va a poder trabajar. Acá es lo mismo. Hay que empezar la obra de a poco. No empezar desde ya quiero predicar, no. Primero Dios te tiene que formar, capacitar. Y si es su voluntad, usted va a predicar. Es muy bueno y es digno de que todos anhelen obispado. Pero todo tiene un proceso. Josué estuvo muchos años al lado de Moisés y él aprendió. Los que estaban con Josué fueron aprendiendo. Aquí no se trata de que uno es soberano, no. Yo en algún momento me voy a ir de esta tierra y el que viene detrás de mí tiene que continuar con la obra. Y volviendo a los gabaonitas, es necesario para no ser
que nos engañen, estar en comunión con el Señor, pedir discernimiento espiritual. El versículo 14 del capítulo 9 de Josué dice lo siguiente: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos. ¿Quién eran los ellos? Los gabaonitas. Y aquí viene lo trágico: no consultaron al Señor. No consultaron al Señor. Así se llama el mensaje de hoy. Los líderes de Israel observaron las evidencias: ropa gastada, odres rotos, pan con moho. Todo parecía confirmar y creer que los gabonitas venían de tierras lejanas. Y resulta ser que eran enemigos que estaban ahí, a pocos metros de ellos. Eran cananeos. Muchas veces las apariencias engañan. El enemigo sabe fabricar una apariencia en verdad. Hoy tenemos falsas doctrinas, falsos ministros, falsos cristianos que parecen ser auténticos pero no lo son. Por eso la cizaña y el trigo son muy parecidos, pero el trigo lleva fruto, la cizaña no lleva. 10 vírgenes esperaban al maestro. 5 eran prudentes y 5 insensatas. 5 tenían la lámpara en su mano, el guía, la unción del Espíritu Santo, y las otras. Pero hay algo lindo en todo esto. Estaban todos en la iglesia. Que Dios me ayude y no me desampare, ni a usted tampoco. Y entonces es bueno que la iglesia del Señor examine lo que escucha de un ministro conforme a luz de la palabra de Dios. Y le doy un ejemplo. Los hermanos en Berea, cuando a Pablo lo rajan de ahí de Tesalónica, ellos llegan a un pueblo, una ciudad de nombre Berea, y Pablo y Sila, que era el que le acompañaba a Pablo, van a la sinagoga, pusieron las escrituras, y dice que los hermanos en Berea lo miraban a ver si era verdad lo que decía el apóstol Pablo. Y mire, ese sí que era un apóstol, fundador de iglesia, evangelista, maestro. Ese sí me saco el sombrero y puedo decir apóstol Pablo. Observemos en la palabra de Dios que Israel tenía una comunión con el Señor como lo tiene usted, y si no lo tiene empiece a tener, pero actuó, y acá viene el error, confiando en su propio juicio. Yo ya sé todo, no tengo que leer, hoy no oro, hoy no voy a la iglesia, hoy total soy un creyente. No, señor, no, señora. La palabra de Dios que me enseña, me exhorta, me redarguye, dice en Proverbios 28, 26, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Miren la diferencia. Por eso Jeremías dijo: engañoso, perverso es el corazón del hombre. ¿Lo conocerá? Creo que ni yo me conozco el corazón. Solo el Señor conoce tu corazón y mi corazón. A veces nosotros, como cristianos evangélicos, hacemos lo mismo. Elegimos sin orar, hablamos sin buscar la dirección del Espíritu Santo. Tomamos compromiso sin esperar muchas veces la voluntad de Dios. Tomamos decisiones sin consultar al Señor, y esto nos puede traer consecuencias muy graves por mucho tiempo. Un pacto apresurado con alguien trae consecuencias duraderas. Y el error de Israel, como pasa hoy en día, porque la palabra es hoy, ayer y siempre, la palabra siempre es igual. Por eso está escrito que lo que pasó en el Antiguo Testamento es hoy para nosotros, es un reflejo. El error de Israel fue el no consultar al Señor. Los israelíes observaron, ¿qué observaron? Como dice aquí, lo que acabo de leer hace unos segundos, las evidencias, escucharon a los gabaonitas el relato,
Ellos examinaron todo, pero, ¿qué pasó? Pero no oraron. Ora, hermano, ora, hermana, a ver si lo que usted está haciendo ahora, porque hay un pacto después, a ver si es de Dios o no es de Dios. Una iglesia que deja de buscar, les recuerdo que la iglesia somos nosotros, donde vamos es al templo, nosotros somos iglesia del Señor. Una iglesia que deja de buscar la dirección del Señor puede fracasar, puede equivocarse, aunque tenga muchos años en el camino, muchos años de experiencia. Yo conocí un hombre que solo hablaba de experiencia, no hablaba de la palabra de Dios, y terminó mal. Hoy ya no está, terminó mal. Y todo lo que le seguían a ese hombre terminaron mal. ¿En qué sentido? No se congregan, no quieren que le hable el evangelio, hablan lo que tienen que decir. Mire lo que es cuando un líder cae, da mal ejemplo, mal testimonio, sus ovejas se dispersan. Que Dios nos ayude y que a mí me ayude. Antes de decidirse por algo, primero, ore. Segundo, ore. Tercero, ore como Daniel 3 veces en el día. Y después sí, a esperar y buscar, esperar la confirmación en la palabra de Dios. O haga como Gedeón, pida señales. Dios todavía da señales. Es el mismo. Él no ha pasado. Él siempre está. El texto en el versículo 16 de este mismo capítulo 9 dice lo siguiente. Pasado 3 días después de que hicieron el pacto, la alianza con los Gabaonitas, acá dice en esta traducción, con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Pero ya estaba hecho el pacto. Cuando los de Israel descubrieron el engaño, porque fue un engaño, si usted lee todo el capítulo 9, fue un engaño, fue una mentira, ya era tarde. Ya habían jurado por el nombre del Señor, dice el texto, y no podían romper el pacto. A veces una decisión nuestra, apresurada, puede afectar tu ministerio, tu familia y la iglesia. Ojo al piojo, como se dice acá. Y esto no puede ser unos días, puede afectar mucho tiempo. Por eso es bueno orar, esperar la dirección del Señor. Que Dios en esta hermosa hora te esté guiando, te esté dando sabiduría, entendimiento por lo que estás haciendo, por lo que vas a pactar. ¿Quién te vino a hablar al oído? ¿Qué propuesta te trajeron? Porque el enemigo trabaja sutilmente. Él no va a venir con una artillería, porque sabe que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Si Dios no le permite, no puede hacer nada. A Job lo permitió el Señor, si no, ni lo podía tocar. Somos lavados y fuimos lavados por la sangre del Cordero. Usted es la niña de los ojos del Señor. Usted está esculpida en sus manos. Usted pertenece a una familia sacerdotal. Usted es de un linaje escogido. Quiero que entienda, usted no es cualquier cosa. Si usted vino una vez a tener un encuentro con mi Señor, mi amado, mi libertador, llamado Jesús, usted ha cambiado su ADN. Lo que antes era tristeza, usted es un hombre y una mujer alegre. Lo que antes decían de usted, usted diga, momentito, one moment please. Yo no soy de tu familia. Yo tengo un reino, tengo unas credenciales, pertenezco a un lugar eterno. Mientras tanto tú eres temporal.
Yo tengo una ciudadanía en los cielos, donde tengo un Señor, un Rey, un admirable, un consejero, un príncipe de paz. Él es mi mentor, Él es mi Padre, Él es mi hermano, Él me guía, Él me guarda. ¿Qué tienes tú? Porque puede venir ese amigo, esa amiga o ese familiar de lejanas tierras y resulta ser que lo tenés a tu lado. Cuidado, mantengamos en alerta, porque este muchacho, que no hay que nombrarlo, se puede presentar como ángel de luz. Él puede ir a la iglesia con una Biblia de corbata y sentarse, y dice ser que le enviaron de tal lado, y resulta ser que no lo es. Que Dios nos dé discernimiento. Pídale al Señor discernimiento. Pídale si en la iglesia donde usted está yendo es de Dios o no es de Dios. Con esto no le estoy diciendo salga corriendo de ninguna manera. Todas las iglesias en la faz de la tierra llevan una cruz, llevan una marca, la marca del Cordero. Que Dios nos ayude y vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta hora preciosa, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a no caer en el engaño. Ayúdanos, Señor, para no ser un títere del enemigo, Señor. Ayuda a los pastores, Señor, que están llevando con su esfuerzo, con su ministerio en el Espíritu Santo al pueblo. Que no sean tentados, Señor, que no caigan en una mentira. Ayuda a los pastores, Señor, aquellos que están comprometidos con tu obra, Padre. Ayuda a esos hermanos, Señor, a esa familia en sus casas donde hay un líder, un cristiano, para que lleven adelante, Señor, esa unión en la fe, en un solo Señor, un solo bautismo. Señor, yo te doy gracias por todas las radios que sacan el programa en vivo y en diferido, y también por Canal 100, Señor. Ayuda a los directores, operadores, Señor, que pasan el programa. Padre, gracias por estos instrumentos que es la comunicación, para que se cumpla tu palabra, que el Evangelio será predicado en todo el mundo, hasta en los confines de la tierra. Hoy, gracias a ti, Señor, podemos salir en diferentes instrumentos de comunicación. Donde antes no nos dejaba entrar, entra la comunicación, y a través de la comunicación entra tu palabra, Señor. Gracias te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se olvide, mañana 10 de la mañana en Fray Luis Beltrán y Magallanes estaremos alabando, glorificando el nombre de Jesús. A los de Merlo hay un colectivo que se llama TUM, número 500, el interno en Seibo, te dejan la puerta de la iglesia. Los esperamos, y no tenga ese pretexto porque hace frío, porque acá está haciendo mucho frío en la Argentina, me voy a quedar en la camita. Jesús en la cruz tuvo calor, tuvo frío y no bajó, para que usted sea salvo. Dios te bendiga, comparta el mensaje, y si se suscribe a mi canal, avíseme, le voy a mandar el libro. Hasta pronto, y si Dios permite nos vemos la próxima semana. Bendiciones.